Saludos a todas y a todos. El día de hoy en esta videocolumna vamos a hablar de cómo la oposición anhela estos tres escenarios que regresarían al presidente Andrés Manuel López Obrador a la vida pública, no porque estén deseando que él vuelva a pues tener una actividad política, sino más bien porque son justamente los escenarios que les permitirían acceder al poder de una forma rápida sin tener que pasar por las urnas ni someterse pues al escrutinio público. La oposición sin duda anhela que en México ocurra al menos uno de estos tres escenarios que el presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó como posibles causas para su regreso a la vida pública y por eso su reaparición pues les ha molestado tanto, les ha causado ámpula prácticamente y bueno, ya ahí hay muchísimos memes, incluidos aquellos de estos tráileres que transportan vitacilina. En su mensaje videograbado para lanzar su libro Grandeza, Andrés Manuel López Obrador indicó que no hará una gira para presentar esta obra que prácticamente le tomó un año escribir y de paso advirtió no solo a la derecha mexicana, sino sobre todo a la derecha internacional cuáles serían los motivos por los cuales regresaría a la lucha en la calle. Uno, pues para defender la democracia; dos, para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum ante algún intento de golpe de Estado; y tres, para defender a la soberanía de México en caso de que algún otro país violara ese principio del derecho internacional. Vamos a escuchar retomar estas palabras del presidente López Obrador. Y hay que apoyar mucho, 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 mucho a la presidenta porque todavía es temporada de sopilotes y hay buitres y hay halcones. Apoyar mucho a la presidenta. Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro, porque voy a seguir retirado, jubilado. Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, decían los grandes fraudes, ¿no? Los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio. Y eso ya no se puede permitir, de ninguna manera. Entonces, hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Pues ahí ¿Ya? están estos tres escenarios que menciona el presidente y que son precisamente los que la oposición ha estado impulsando contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en estos no solo trabajo nutrido sector oligárquico y los partidos de derecha, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sino también estructuras afines que han venido suplantando el concepto de sociedad civil y que se organizan a través de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, supuestamente apartidistas, pero que en realidad pues impulsan todas estas narrativas de la derecha y están sobre todo muy cercanos al Partido Acción Nacional. En el primer escenario enunciado por López Obrador, el empresario y accionista de Kimberly Clark, Claudio X González Guajardo,
quien además, pues en el contexto de las elecciones de 2024, se reveló como el líder moral del PRIAN, es pieza clave. Desde hace algunos meses se reactivó después del descalabro que sufrió en las elecciones del año pasado y pues lanzó esta campaña denominada Salvemos la democracia, entre comillas, y que en realidad busca exactamente lo contrario: arrebatar al pueblo su poder de elección libre, soberana e independiente para que sea otra vez un puñado de oligarcas los que impongan al gobierno. Vamos a ver parte de lo que ha venido diciendo este empresario respecto de su campaña Salvemos la democracia. En salvemoslademocracia.mx, que es el portal de esta iniciativa. Repito, salvemoslademocracia.mx, que pretende defender cinco irreductibles, cinco elementos esenciales de la democracia en nuestro país que están bajo amenaza: árbitro justo, cancha pareja, eliminar las trampas que campean por nuestras elecciones, que la delincuencia saque sus manos de las elecciones, incluyendo la cauda gigantesca de recursos de fenómenos como el huachicol o el huachicol fiscal, y terminar con la sobrerepresentación y con el chapulineo, porque todos estos elementos lastiman el voto libre de las personas. Todos burlan la voluntad del ciudadano y todos están presentes en el actual sistema político electoral nacional. Y es menester, si va a haber una reforma electoral, que los ciudadanos levantemos la mano y digamos: señores, está amenazada nuestra democracia y si seguimos por este camino vamos a acabar en una lógica de partido hegemónico y de gobierno Pues autoritario. esa es parte de la narrativa de que estamos camino a la dictadura. Detrás de esta campaña también se encuentran los expresidentes del Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, José Waldenberg y Leonardo Valdés Zurita. Todos ellos involucrados no solo con la oligarquía más rancia de México, sino también, sobre todo, con las expresiones que más amenazan a la democracia, a quienes no les gustan las decisiones del pueblo y que en la práctica pues han permitido, tolerado o incluso impulsado fraudes electorales. Entre estos podemos enlistar pues claramente los del año 2000, donde hubo un pacto entre Ernesto Zedillo y Estados Unidos para transferir el poder al PAN, y el entonces IFE, recién inaugurado Instituto supuestamente de Cariz Ciudadano, pues no hizo nada para impedirlo e incluso pues dejó pasar sin sancionar el uso de recursos indebidos en casos como el Pemex Gate y también el caso de los amigos de Fox. Está pues un robo mayor, el de las elecciones de 2006, donde se impuso a Calderón en la presidencia de la República. Ahí estuvo al frente del IFE Luis Carlos Ugalde y pues se permitió este robo a los ciudadanos, al pueblo, con el impedimento de que se votara pues todo, digamos que se hiciera un recuento total de los votos. Por supuesto, también está el caso de la compra masiva de votos en 2012 con fenómenos como el de las tarjetas Monex y también las tarjetas Soriana. Entonces, lo que busca este movimiento en realidad no es preservar la democracia, este movimiento que encabeza Claudio X y todos estos ex consejeros presidentes del IFEINE, sino más bien mantener las instituciones electorales bajo su control para poder hacer fraudes en un futuro y con ello regresar al poder, pues por la mala, no por la vía del sufragio efectivo,
Y esto pues no es gratuito, que detrás de esta campaña de Claudio X para salvar, según él, la democracia, pues se encuentran también estos cuatro expresidentes de la autoridad electoral con una trayectoria manchada por los fraudes que permitieron o potenciaron en materia electoral. El segundo escenario por el que Andrés Manuel López Obrador regresaría a la lucha política es el del golpe de Estado, de acuerdo con lo que él mismo dijo en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí es muy importante advertir que estos adversarios a la 4T han estado jugando muy sucio, impulsando escenarios convulsos, no solo con la marcha de la supuesta generación Z el 15 de noviembre pasado, sino también con protestas como la de los transportistas y productores que recientemente han buscado desquiciar al país con el cierre de carreteras. Esto, como lo hemos venido analizando en videocolumnas pasadas, pues sería parte de las fases del llamado golpe de estado suave o golpe de estado blando, en la cual se llevan a cabo acciones para generar y promocionar un clima de malestar social con denuncias de corrupción y promoción de intrigas, así como la difusión masiva de informaciones falsas. También dentro de estas fases del golpe de estado blando se desarrollan intensas campañas en supuesta defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas por acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Ahí escuchábamos, esto es un paréntesis por supuesto, la declaración de Claudio X diciendo que vamos hacia el autoritarismo, pues forma parte de este tipo de estrategias. La tercera fase se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas que amenacen a las instituciones, pues donde hemos visto eso, si no es justamente en estas recientes manifestaciones. En la fase 4 del golpe de Estado blando se llevan a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Pues lo mismo, lo hemos visto recientemente. Incluso la presidenta pues ha declarado que ya rebasó al presidente López Obrador en torno a estas campañas de desprestigio y andanadas que ha estado recibiendo al menos en los últimos 2 meses. En la quinta y última fase, pues se busca forzar la renuncia del presidente. En este caso se buscaría la renuncia de la presidenta Sheinbaum. Recordar que parte también de esta movilización del 15N, pues decían que querían ya la revocación de mandato, ¿no? Como si fuera en el sentido que ellos desean. Y bueno, además de buscar con esta presión la renuncia del presidente o la presidenta, pues mediante revueltas callejeras se busca controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en las calles. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. En esta fase generalmente se cuenta con la ayuda del Poder Judicial capturado por intereses facciosos. En México, pues es muy importante reconocer que la reforma al Poder Judicial y sobre todo la democratización que vivimos con las pasadas elecciones judiciales, pues de alguna manera frenarían este intervencionismo por parte del Poder Judicial. El tercer escenario que ha planteado el presidente López Obrador para regresar a las calles, a esta lucha, digamos, pues política desde el terreno, pues es la de la violación a la soberanía. Apenas la semana pasada, hay que recordarlo, el panista Jorge Triana y otros miembros de ese partido de derecha fueron a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitar una investigación para supuestamente esclarecer lo que ellos califican como actos de represión contra la marcha de la supuesta generación Z del pasado 15 de noviembre, que en realidad pues ya se sabe que fue una marcha organizada y financiada por la propia oligarquía cercana a Claudio X y por el PRIAN.
Lo que buscan, pues sin duda, es la intervención estadounidense en el país para hacerse del poder a la mala, como ya también lo habíamos venido analizando en otras videocolumnas, en vez de competir en las urnas con un proyecto de nación de forma transparente de cara al pueblo. Alentar a Estados Unidos a que intervenga en México no solo lo hacen cuando van a ese país y acusan al gobierno de ser dictatorial y autoritario, de estar reprimiendo al pueblo, etcétera, etcétera, sino también al tratar de desestabilizar, pues tanto en lo político, económico y social a México con protestas que luego pues el presidente Donald Trump retoma en su narrativa para indicar que algo tiene que hacer para pacificar nuestro país y frenar sobre todo al narcotráfico. Todo ello también derivado de que una de sus primeras acciones al llegar al poder por segunda ocasión en enero de 2025, pues Donald Trump firmó esa orden ejecutiva para declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y a sus integrantes como terroristas especialmente designados. Todo esto en una lógica de hegemón que le permitiría, según las propias reglas que impone Estados Unidos al mundo, aplicar sus leyes de forma extraterritorial. Así que no es cualquier cosa lo que están armando estos grupos opositores. Por eso resulta que pues esta oposición mezquina, pues no le cayó nada bien la advertencia de López Obrador. Su lectura es clara. AMLO será parte de la contención frente a estas tres estrategias que vienen impulsando los adversarios al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con ayuda de sectores de la derecha estadounidense enquistados en el gobierno de Trump. Por eso la presidenta dijo en su conferencia matutina de este lunes 1 de diciembre, pues que ese apoyo sí se ve en clara referencia pues al presidente López Obrador. De ese tamaño es el coraje ante la reaparición del presidente y sobre todo de su advertencia. Si se da alguno de estos escenarios, él saldría junto con el pueblo, se entiende claramente, a luchar pues por los derechos democráticos de los mexicanos y las mexicanas. Pues hasta aquí esta videocolumna. Los invito como cada videocolumna a suscribirse a mi canal y también a compartir este contenido y les mando muchos saludos.